Las leyendas y los mitos tienen el atractivo de las grandes historias de ciencia ficción. Nos encantan los misterios, las preguntas sin respuestas, los lugares malditos y los monstruos. Cuanto más complicado sea encontrar una respuesta o una explicación, más atractivo tiene y por lo tanto con mayor facilidad se expanden los rumores. Pero en este top nos centraremos en todos aquellos que en su día ya se resolvieron, pero que aún la memoria colectiva no ha podido procesar y aún las cree como reales. Así que ponte cómodo, porque estos son los 9 grandes misterios que la gente ha olvidado que se resolvieron. En el puesto número 9 tenemos al Santo Sudario de Jesús. La sábana santa de Turín se mostró enigmático, el objeto que se sostiene que cubrió al profeta en su lecho de muerte y que lleva grabadas las marcas de su rostro, tanto como las manos, espalda y pies. Mucho se habló y se especuló, pero la gente pareció olvidar que este enigma fue resuelto. Cuando un grupo de científicos sometieron la tela a una prueba de carbono, se supo que esta se hizo a principios de 1260, lo cual, como es evidente, desmonta cualquier hipótesis sobre el sudario. En pocas palabras, falso. En el puesto número 8 tenemos los extraños sonidos en el Océano Pacífico, el sonido Plup. Estados Unidos durante la Guerra Fría distribuyó varios micrófonos en el fondo del mar con la finalidad de poder detectar submarinos soviéticos. ¿Cuál sería la sorpresa que en 1997, al escuchar las grabaciones con detenimiento, descubrieron en el Pacífico un sonido muy potente? Tanto que micrófonos que estaban separados por más de 5.000 kilómetros detectaron el mismo sonido. Así es como se dio a conocer el sonido Plup. Lo que estás escuchando ahora es parte de la grabación. Evidentemente, la muestra es mucho más larga y completa, pero se puede hacer uno a la idea. Se dijo que algo que produciera ese tipo de sonido tendría que ser de un animal, una bestia que como mínimo tendría que medir unos 150 metros y quizá algo más. Las teorías volaron. Fanáticos de la conspiración veían extraterrestres, soñadores dejaron la idea que pudieran ser sirenas, y hasta no faltó quien dijo que aquello era obra de una civilización bajo el profundo e inmenso mar. Lamentablemente la realidad suele en ocasiones ser mucho menos atractiva que todas esas ideas. El sonido que abarcaba toda esa extensión lo producían los icebergs que al quebrarse emitían ese sonido característico. En el puesto número 7 tenemos los anillos de hadas en Angola y Namibia. Cuando esto se conoció tuvo desconcertado a los científicos durante años, sin poder dar una explicación a por qué los círculos se formaban. Estos círculos que se pueden encontrar en Namibia son de 4 a 15 metros de diámetro y están rodeados por una vegetación más alta que la que se pueden encontrar en la misma zona, extendiéndose 1500 kilómetros. Indígenas de pueblos cercanos creían que esos anillos eran las huellas de los dioses que venían a visitarnos y que sin querer marcaban el camino por donde pasaban. Pero nada más lejos de la realidad, ningún dios ha hecho esas marcas, sino las termitas de arena. Tardaron bastante, pero al final pudieron averiguar que esos círculos se formaban gracias a las termitas que escarbaban pequeños túneles, círculos que tardarían en formarse de 25 a 75 años, dependiendo del diámetro. El profesor de ciencias biológicas, el Dr. Norbert Jurgens, fue quien mostró esta revelación. En el puesto número 6 tenemos a las piedras de Ica. A mediados de los años 70 salió la noticia. Habían encontrado miles de piedras grabadas cerca de la ciudad peruana de Ica. Piedras en las que aparecían grabados variados como dinosaurios, trasplantes de cerebro o viajes entre planetas, entre otras cosas. Algo realmente asombroso que nos vendría a decir que existieron civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra, si fuera cierto. En 1975, Basilio Urchulla admitió haber elaborado las piedras por orden del Dr. Javier Cabrera, quien las exhibía en su museo, aunque más tarde Basilio rectificó por miedo de las represalias que pudiera tener. Encontraron rastros de pintura moderna en las piedras y hasta el uso de lijas. Con todo, lograron hacer 15.000 piedras, de las cuales muchas de ellas se vendían porque al fin y al cabo esto se trataba de un negocio que terminaría de golpe al ser acusados inequívocamente de fraude. En el puesto número 5 tenemos la transmutación del mercurio en oro. Y esto es real. El mercurio puede ser transformado en oro, pero tiene el ligero inconveniente de que los costes de energía que se requieren para hacerlo cuestan más que el oro producido. Un tema extenso que para aquellos a quienes les pique la curiosidad pueden leerse La transmutación del mercurio en oro de Robert Nelson de 1998. En el puesto número 4 tenemos la extinción de la civilización maya. En este caso la palabra extinción no sería la más adecuada, pues los mayas no desaparecieron de la noche a la mañana, aunque su desaparición sí que fue precipitada y brusca. Pero ¿qué pudo pasar para que una civilización tan rica pudiera desaparecer? Ni castigos divinos, ni apocalipsis, la desaparición la causaron ellos mismos.
eran ambiciosos, algo que con ver las ruinas en Tikal uno puede percatarse de inmediato, y eso jugaría en su contra. Primero, tenemos la brutal deforestación que causaron, arrasando con todo a su alrededor, pese a que la imagen popular los tiene conviviendo con la naturaleza, lo cierto es que no. La necesidad de sobrevivir mezclada con la ambición provocaron una destrucción en el paisaje que los dejaría sin zonas que cultivar. A este hecho se le sumó la sequía por la que estaban pasando, lo que les dejó sin las reservas de agua con la que contaban, y por si fuera poco, guerras civiles. La gran civilización maya, que fue la dominante en América Central durante 1200 años, desapareció por su propia culpa. En el puesto número 3 tenemos ¿por qué envejece el ser humano? ¿Por qué envejecemos? ¿Qué hace que con el paso de los años el pelo se caiga, la piel se vuelva flácida, se presenten problemas de huesos u órganos que dejan de funcionar como antes? En resumidas cuentas, ¿por qué todo el mundo muere? Dejando la parte profunda y filosófica de la vida, nos centraremos en las investigaciones médicas que resolvieron estas preguntas presentando a los telómeros, los cuales son la principal fuente de envejecimiento del organismo. De una manera simple podemos explicar que durante la vida las células del cuerpo se dividen a unas nuevas células y así sucesivamente. Cuando los telómeros se acortan demasiado, las células dejan de dividirse y por lo tanto dejan de regenerar los tejidos, ocasionando el envejecimiento. En definitiva, llega la muerte. En el puesto número 2 tenemos al Bigfoot, una de las leyendas más antiguas que hay junto con las del monstruo del lago Ness. Bigfoot se presentó alrededor de los años 60 como un monstruo que fue fotografiado, el cual parecía una mezcla entre un mono gigante y un ser humano. Parece ser que en tiempos antiguos mantenían intacto el sentido del humor, pues esto simplemente se trató de una broma. Bob Euronymous dentro de un traje hecho por Roger Patterson y Bob Gimlin. El hecho se admitió como una broma por primera vez en los años 60 de una forma privada y públicamente en 2000. Lo increíble del Bigfoot es que hay verdaderos fanáticos que, aunque saben que fue una broma, creen que pudo existir. Las mismas personas, supongo, que siguen esperando a que el monstruo del lago Ness aparezca de nuevo. Y finalmente en el puesto número 1 tenemos al más conocido, el Triángulo de las Bermudas. Se cuenta que durante los últimos siglos multitud de barcos y aviones desaparecieron justo dentro del triángulo que se forma entre Florida, Puerto Rico y las Islas Bermudas. La leyenda más actual comenzó cuando se informó sobre la desaparición de 5 navíos de la Marina de Estados Unidos y también de 2 aviones comerciales que en 1948 se evaporaron en la zona. Pero como todas las leyendas, esta también es una exageración e incluso partes inventadas o simplemente desinformación al no aclarar que el día de las desapariciones hubo tormentas. Unos 20 años después de todos estos rumores, Larry Skurches publicó un libro, El misterio del Triángulo de las Bermudas resuelto, en el que explica cómo se habían exagerado cifras y que ni tan siquiera se habían realizado investigaciones serias y que incluso se le atribuían casos que no habían ocurrido dentro del triángulo. Y el dato más interesante es que ese lugar no contempla más desapariciones que cualquier otro lugar del mar, así que su proporción no es más elevada que cualquier otra. Estadísticamente, desaparecen unos 2 barcos por semana en cualquier parte del mundo. Lo único que sí que podemos darle un poco de veracidad es por la formación misma de las corrientes, muy potentes y turbulentas que pueden hacer desaparecer cualquier accidente. A esto se le suma las tormentas típicas del Caribe que convierten el mar en una consecución de olas de gran tamaño. Concluyendo, desde el 1999 en el Triángulo de las Bermudas no se ha registrado ninguna desaparición. Y nada más familia, suscríbete, dale like si te ha gustado y hasta pronto.